Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga grandemente y damos gracias a Dios de que tengamos otra oportunidad más para la cual podamos estudiar el libro de Génesis. Damos gracias a Dios porque es un privilegio en el cual tú y yo podemos contemplar la gloria de Cristo a través de estas páginas. Y es un privilegio porque estamos estudiando precisamente la vida de José. La vida de José, y ya habíamos comentado anteriormente que muchos comentaristas lo llaman esta porción de la Escritura, esta porción de la vida de José como el Evangelio según José o como el quinto Evangelio, más que nada por las referencias a la obra y a la persona de Cristo. Y para continuar con nuestro estudio, les pido de favor que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 40. El libro de Génesis, capítulo 40. Y comenzamos con el primer versículo del capítulo 40 de Génesis. Después de estas cosas, sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. Y Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los asignó a José y él les servía. Estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche, y cada uno su propio sueño, y cada sueño con su propia interpretación. Y José vino a ellos por la mañana y los observó, y he aquí que estaban decaídos, y preguntó a los oficiales de Faraón que estaba con él bajo custodia en casa de su señor: ¿por qué están sus rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Les ruego que me lo cuenten. Contó pues el jefe de los coperos su sueño a José y le dijo: en mi sueño, he aquí había una vid delante de mí, y en la vid había 3 sarmientos, y al brotar sus yemas aparecieron las flores, y sus racimos produjeron uvas maduras. Y la copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón, y puse la copa en la mano de Faraón. Entonces José le dijo: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días Faraón levantará tu cabeza, te restaurará a tu puesto, y tú pondrás la copa de Faraón en su mano, como acostumbrabas antes cuando eras su copero. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien, y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José: yo también vi en mi sueño, y he aquí había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza, y sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón. Y las aves lo comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces José respondió y dijo: esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días Faraón te quitará la cabeza de sobre ti, te colgará en un árbol
y las aves comerán tu carne. Y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, éste hizo un banquete para todos sus siervos, y levantó la cabeza del jefe de los coperos, y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos. Y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y éste puso la copa en manos de Faraón. Pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como les había interpretado José. Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Primeramente porque por la mediación de Cristo Jesús podemos acercarnos a tu presencia, con temor y temblor, con reverencia y amor, Señor. Porque tenemos plena conciencia de que no merecemos estar delante de ti, si no fuera por los méritos de Cristo Jesús y de su sangre preciosa derramada a favor de nosotros. Y te damos gracias, Señor, que podemos acudir a ti, al trono de tu gracia, por medio de él, para hallar misericordia y oportuno auxilio. Y por lo mismo, Padre Santo, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Aquellos que pensamos, aquellos que sentimos, aquellos que hablamos, aquellos que hicimos y no hicimos, perdónanos en el nombre de Jesús. Y concédenos cada vez más tu favor, Señor. Y también te rogamos que tu Santo Espíritu convenza nuestros corazones en la escucha de tu palabra, Señor, para que podamos ser convencidos de todas las cosas que son necesarias exponer. Nuestro pecado, nuestras debilidades, nuestra insuficiencia, Señor. Sin embargo, preséntanos a Cristo, porque en Él tenemos toda nuestra suficiencia y sin Él estamos incompletos, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos dé un oído abierto y un corazón despierto para recibir tu palabra y darnos un sentido de admiración por la obra de Cristo Jesús. Porque sin ti nada lo podemos. Concede tu gracia, Señor, para con tu pueblo. Y también, Señor, concede tu gracia para quien predica, Señor. Tú conoces sus debilidades. Tú lo sabes todo, Señor. Te ruego tu gracia, Señor, haciéndome a un lado para que tú seas el que hables y que tú seas glorificado. Por favor, Señor. Por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Hay quienes preguntan en ciertas ocasiones o cuando estamos en círculo de amistades, hay quienes preguntan, ¿cómo te ves a ti mismo dentro de 5 años? O incluso a aquellos que están estudiando en una carrera suelen preguntarle, ¿qué vas a hacer con tu vida? O aquellos que son niños, aquellos que son pequeños, a veces nos acercamos a ellos y les preguntamos, ¿qué es lo que quieres ser tú cuando seas grande? Y con estas preguntas lo que tratan de hacer es cultivar sutilmente la idea de que tienes una vida para hacer todo lo que tú quieras y para hacer lo que tú quisieras ser. Viven como si el mañana nunca fuera a terminarse, como si el mañana siempre va a venir, como si no fueran a morir nunca. Y tal vez te llega la ocasión en que tú lees en el periódico, y cuando lees en el periódico te encuentras alguna serie de noticias sobre ciertas personas. Como por ejemplo en el Milenio, hace unos días estuve leyendo y que informaba acerca de que en Tampico habían 10 personas que perdieron la vida por diferentes causas
y que nunca fueron reclamadas o reconocidas por algún familiar. ¿Y qué pasa? Que el gobierno decide que estas personas desconocidas van a parar en un panteón de Altamira. Y algunos de ellos fueron abandonados por la sociedad. Otros murieron en adicciones como el alcoholismo. Y uno cuando escucha este tipo de cosas, normalmente uno dice, ¡qué tragedia! ¡Qué tragedia para estas personas! Pero lo decimos como si la muerte no nos alcanzara a nosotros. Lo decimos como si algún día ese destino no nos alcanzara a nosotros. Es como si la muerte nunca fuera considerada en nuestros planes y solamente la pensamos en ella cuando queremos pensar en la herencia para nuestra familia. Nunca sabemos cuándo va a llegar la muerte. Nunca sabemos cuándo va a llegar la muerte. Pero ¿qué pasa cuando de repente eres quitado en ese momento que estás haciendo lo que estás haciendo? Y el destino de tu vida está en manos de alguien mucho más importante que tú. Todas las cosas por las cuales luchaste, todas las cosas por las cuales anhelabas y soñabas, carecen de sentido, justo en el momento en que compareces ante un juez celestial. Todo eso carece de sentido. Entonces la pregunta de hoy es, si hoy murieras, ¿a quién le confías tu alma? Si hoy murieras, ¿a dónde irías después de la muerte? Precisamente hoy veremos en Génesis 40 este asunto importante. Estamos estudiando la vida de José. Y estamos en ese punto de la historia en que los engranes de la providencia de Dios, del plan de Dios, del propósito de Dios, están moviéndose lentamente con el propósito de salvar a Israel y a su familia, pero por medio de uno de los hijos de Jacob, José. Y sabemos por el capítulo anterior que José estaba en la prisión. Lo vimos en Génesis capítulo 39. Y esa prisión no era cualquier prisión, era una prisión especial en la cual se alojaban todos los que eran prisioneros, enviados prisioneros por parte del rey. Eran juzgados por parte del rey. Sin embargo, Dios estaba con José y él extendió su misericordia y lo concedió gracia delante del jefe de la cárcel. Y lo maravilloso del asunto es que tan así que el jefe de la cárcel le dejó a cargo, le hizo responsable sobre todos los asuntos que estaban en ese lugar. De esa manera, así prosperaba José. Por tanto, todo lo que vimos en Génesis 39 era el escenario principal, es el escenario principal de lo que veremos en Génesis 40. Y hoy estudiaremos una gran verdad. Que Dios es el Rey, es el juez y Él decide nuestro destino eterno, pero que por medio de Jesús extiende y prolonga su misericordia. Por tanto, el título de nuestro mensaje es 3 presos, 2 sueños y un banquete. 3 presos, 2 sueños y un banquete. Y de hecho, 3 presos, 2 sueños y un banquete. Y de hecho, el bosquejo de este corresponde también a ese título. El primer punto es 3 presos, que corresponde a los versículos 1 al 4. Nuestro segundo punto es 2 sueños, que corresponde a los versículos 5 al 19. Y el punto 3 es un banquete, que corresponde a los versículos 20 al 23. Pues bien, vamos a leer los primeros versículos para comenzar con esta primera porción de la Escritura de Génesis 40. Dice los primeros versículos 1 y 2. Después de estas cosas, sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. Y Faraón se enojó contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos.
Lo primero que nos dice en este texto es que el rey de Egipto, el faraón, echó a esa misma cárcel, a la cárcel donde estaba José, a 2 de sus siervos, el panadero y el copero. Eran jefes, no eran cualquier siervo, eran jefes, eran oficiales que estaban al frente de algún grupo. Y aparte, esos servidores eran personas que estaban relacionadas con los banquetes de Faraón. Eran personas que conocían sus gustos, eran personas que conocían el paladar del Faraón y celebraban banquetes en su casa real. Uno era entregado a servir en la bebida y otro entregado a servir con la comida. Eran 2 siervos que los cuales no se nos dice por qué causa habían sido encarcelados. Pero lo que sí nos dice en el texto es que es la reacción del rey, que él se halló ofendido y que él estaba enojado contra ellos, lo que ya demuestra en sí la gravedad de su crimen o del asunto. Luego dice los versículos 3 y 4. Y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los asignó a José y él les servía, y estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Aquí se nos dice 2 veces que estos siervos estuvieron bajo custodia por un tiempo. Y esa expresión que estuvieron bajo custodia se refiere a que estos 2 siervos estaban esperando una sentencia o un dictamen de parte del rey. Es decir, que estaban en la presa esperando su sentencia. ¿Cuál iba a ser su destino? Si iba a ser un destino de muerte o un destino para vida. Entonces, ahora, el texto, tal como lo vemos aquí, prefigura a una realidad mucho mayor. Así como el rey que se sintió ofendido, que estaba enojado, porque el rey del faraón era una figura de autoridad. Así también Dios es una autoridad. ¿Y qué hizo el rey y el faraón? Los echó a la prisión, a 2 de sus siervos. Así también Dios está ofendido, está airado contra nuestros pecados. El Dios santo y justo está airado con el impío todos los días, como dice Salmo 7:11. Porque tú y yo sabemos que el pecado es lo más ofensivo, es lo más repugnante delante de la santidad y de la perfección de Dios. En un sentido, tú y yo somos siervos porque le debemos a Él obediencia y adoración, ya que Él es nuestro amo, nuestro Señor y nuestro Creador. Pero nosotros cambiamos su gloria para amar la nuestra. Fuimos entregados a la prisión de nuestro pecado y de nuestras concupiscencias, de nuestros deseos desordenados en el corazón, bajo el cual tú y yo somos esclavos. Y esa es una condición mucho peor que estar echado en la cárcel. Estamos presos también por el príncipe de la potestad del aire. También estamos presos por la corriente que hay en este mundo. Y estamos presos por los deseos de nuestra carne. ¿Y saben cómo estamos de esa manera presos? Esperando también la sentencia que nosotros merecemos por causa de nuestras injusticias, que es la condenación del infierno, que es la condenación eterna, que es estar separados de la misma presencia de Dios. Mas Dios es rico en misericordia, de tal manera que envió a su José a esta prisión que estamos encerrados en este mundo. Envió a Jesús, su Hijo único y amado, quien se despojó de las glorias y de las excelencias del cielo para tomar forma de hombre, humillándose a sí mismo, haciéndose siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es aquel que no vino para que a Él lo sirvieran. Él vino para servir y dar su vida en rescate y en favor de muchos.
Él se consagró y amó a su Padre hasta lo extremo, de tal modo que vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Vivió esa forma de amar que tú y yo no podíamos amar. Y tomó nuestro lugar y murió y resucitó todo para hacerlo por nuestro favor. Dicho de otro modo, en Cristo Jesús hay gracia, redención, libertad y perdón. Considerando todas estas cosas, has examinado tu vida y tu corazón delante de Dios. Te has hallado perdonado en Cristo Jesús. Has alcanzado esa libertad que solamente en Él podemos ser realmente libres, porque la verdad, la cual conoceremos que está en Cristo Jesús, somos realmente libres. Pasamos de ser presos por el pecado a ser esclavos de Cristo. Considera lo que hay en tu corazón y en tu vida a la luz de lo que estas palabras nos están exponiendo. Ahora, si tú y yo somos creyentes, esta porción también nos deja lecciones para nuestra vida. Porque aquí tenemos 3 presos: José, el copero y el panadero. 2 que eran siervos del rey y uno que era siervo de todos. Y lo asombroso era que José era el que servía. Él era el responsable de ellos. Él era el que estaba bajo el cuidado. Más bien, el que estaba cuidando de ellos. Y esto nos enseña varias cosas. Que así como José, que Dios le concedió la gracia todos los días de tener su presencia, de tener esa intimidad y esa comunión con Dios todos los días, aún estando en un lugar tan hostil y tan difícil como es en la prisión. Dios así también obra a través de nosotros. Tú, si tienes la gracia de Dios y la presencia de Dios en tu vida, que tienes el nombre de Cristo sellado en ti, tú también has de servir. Tú también has de servir. Si tienes la gracia, también servirás. Servimos sin mirar a quién, sea aquel hermano que es necesitado o aquel hombre de negocio que confía en sus propias riquezas. Servimos sin mirar las circunstancias o en el lugar que tú y yo estemos, ya sea que estemos aquí enfrente o barriendo en el patio. Servimos con humildad, sin criticar, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Servimos con diligencia, cumpliendo todo aquello que se nos pide y que nos ha encomendado a hacer, pero hacerlo todo con excelencia. Servimos no como líderes, porque esa palabra, tú y yo lo sabemos, es una palabra del mundo. Servimos como siervos para los demás, no pensando en nosotros mismos. Servimos más allá de lo que se espera de nosotros, con la conciencia de que todo lo que se haga sea para la gloria de Dios. Porque por la gracia de Dios tú y yo somos lo que somos y lo que hacemos y lo que servimos. Y no es por nosotros, como dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, sino que es la gracia de Dios que está obrando en nosotros. La prosperidad en sí no está en lo material. La verdadera prosperidad está en una vida dependiente del Señor y de su gracia, cuyo fruto refleja el amor, la piedad, la santidad y el servicio para Él y para los demás. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Realmente esa dependencia refleja tu necesidad de Él? ¿Realmente lo buscas en oración y en su palabra? Como dice Matthew Henry, todo hombre es siervo del amo a cuyos mandamientos se rinde. A lo que eso nos debe hacernos preguntar, ¿a quién realmente estamos sirviendo? ¿A ti mismo o al Señor? ¿Quién es tu Señor? ¿A quién obedeces? ¿Te conoces la gracia de Dios en tu vida o te jactas de tu propio servicio? Examinemos nuestro corazón respecto a eso. Hemos visto en esta porción a 3 presos. Ahora veremos en nuestra siguiente porción del pasaje a 2 sueños. Sueños que tuvieron que ver con el panadero y el copero. Lo que lleva a nuestro segundo punto, 2 sueños. Dice el versículo 5.
Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche, cada uno su propio sueño, y cada sueño con su propia interpretación. Y José vino a ellos por la mañana y los observó, y he aquí estaban decaídos. Y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor: ¿por qué están sus rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Les ruego que me lo cuenten. Aquí se nos dice que el copero y el panadero estaban tristes por haber soñado cosas que los dejaron confundidos, por haber soñado cosas que ellos no pudieron entender. Tal vez porque ellos asociaron esos sueños con ese tiempo de espera respecto a su sentencia, respecto a su destino futuro. Y al no entenderlos, se inquietaron mucho más. ¿Por qué? Porque dice: hemos tenido un sueño en el versículo 8 y no hay quien lo interprete. Quiere decir que estaban buscando qué significa esos sueños que tuvieron. Además, los egipcios en aquella época tenían una fama de ser supersticiosos. Ellos creían cualquier cosa de adivinación. Y ellos creían que a través de los sueños podían predecirse el futuro. Entonces podemos ver que en estos sueños lo que ellos le causaban era una cierta confusión. Hoy en día, actualmente, el hombre tiene sueños, el hombre tiene aspiraciones, el hombre tiene anhelos. Todos quieren soñar, por ejemplo, con alguien que quiere ser un médico, o quieren ser un abogado, o quieren ser un arquitecto. Pero el asunto es que no siempre en el rumbo de nuestra vida esos sueños en nuestro criterio se cumplen. Y podemos ver que a través de la respuesta de José no viene de Dios las interpretaciones, que es Dios quien fija el destino de los hombres, que es Dios el que da el orden a todas las cosas, que Él encamina nuestras vidas, que Él es el que decide cuándo vamos a continuar o cuándo vamos a parar. Entonces podemos ver que estos sueños no eran realmente normales, eran sueños especiales. De hecho, si tú lees lo que dice en Génesis 41, versículo 25, nos dice que estos sueños eran anuncios de parte de Dios. Eran anuncios de parte de Dios. Nada es al azar. Nada es casualidad, todo está bajo el control del Señor. Y aún en nuestras aspiraciones, aún en nuestras metas, aún en nuestra vida, también está bajo el control del Señor. Tú y yo realmente confiamos en Él, encomendamos nuestra vida a Él. Tú y yo hemos visto también que en Génesis 37 los sueños de José, y ahora estamos viendo los sueños del copero y el panadero, que son el segundo par de sueños de una trilogía que se va a cumplir con los sueños del faraón. Y es por esto que Josué dice: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Claro, Dios habla y explica, y José estaba convencido de ello, porque es Dios quien da la palabra. Obviamente el día de hoy Dios ya no habla por sueños. Hoy Dios habla a través de su palabra y eso es suficiente y es completa para todos nosotros. Tú y yo podemos entender este libro gracias a la administración del Espíritu Santo, a esa obra del Espíritu Santo de guiarnos a toda la verdad y alumbrarnos los ojos del entendimiento. Él no nos ha dejado a la deriva. De hecho, Dios quiere que sepas cuál es su voluntad. Dios quiere que sepas cuál es su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Es por eso que tú y yo necesitamos rogar a Dios que Él nos dé esa sabiduría pidiéndolo con fe, porque Él lo da
todo, abundantemente y sin reproche, como dice en Santiago capítulo 1, versículo 5. Y la sabiduría que tú y yo necesitamos está en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Él es en quien nos hace sabios para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Es a través de este libro que nos revela su voluntad, que es para salvación en nuestro Señor Jesús. Y Él es aquel que tuvo esa iniciativa de buscar lo que se había perdido. Él es el que escuchó el clamor de todas nuestras aflicciones. Él, la sabiduría encarnada, vino a hacerse cargo de nuestros problemas del pecado. Vino a hacerse cargo de nuestros pecados para morir en una cruz, en nuestro lugar. Y que con el poder de su resurrección nos lleve a una vida de gozo en la voluntad de Dios y en el temor de Él. Luego la siguiente porción comienza con el sueño del copero, en versículo 9. Contó pues el jefe de los coperos su sueño a José y le dijo: en mi sueño he aquí había una vid delante de mí, y en la vid había 3 sarmientos, y al brotar sus yemas aparecieron las flores, y sus racimos produjeron uvas maduras. Y la copa de Faraón estaba en mi mano, y así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón, y puse la copa en la mano de Faraón. Entonces José le dijo: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días Faraón levantará tu cabeza, te restaurará a tu puesto, y tú pondrás la copa de Faraón en su mano, como acostumbrabas antes cuando eras su copero. Hay ciertas características en este sueño, en el sueño del copero. Nos dice que era una vid delante de él, con 3 sarmientos delante de él. Significa que no estaba en el copero producir las uvas. No estaba en el copero producir las uvas, sino en la vid. No sabemos por qué los 3 sarmientos significan 3 días, pero eso es lo que se interpreta. Y dice que brotaron flores y uvas maduras. Esto es señal de prosperidad y un tiempo señalado para dar buenos frutos. Y el tomar esas uvas y exprimirlas en la copa de Faraón y dárselas en su mano era símbolo de que él sería restaurado a su puesto. A la luz del Nuevo Testamento, tú y yo entendemos que Jesús es la vid. Juan capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5 dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada puede nacer. Y así como el copero no podía producir uvas por sí mismo, sino que es la vid, así también nosotros no somos nada sin Cristo Jesús. No producimos frutos buenos por nuestra propia cuenta, sino más bien que es Cristo el quien lo hace producir en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Pero también la copa apunta a Jesús. La copa apunta a Jesús en Mateo capítulo 26, versículo 26. Mateo capítulo 26, versículo 26. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Esto apunta al sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Su sangre ha sido derramada por muchos en esa cruz cruenta. En Cristo Jesús hemos sido comprados, no por precio de oro, no por precio de plata, sino en la sangre de un cordero sin mancha y sin tacha, que es el que quita el pecado del mundo. En Cristo Jesús tenemos el pago total de todo nuestro rescate por medio de su sangre. ¿Y para qué?
para el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Suponemos que el copero respiró, en ese caso, respiró de alivio al saber que él volvería a su oficio. Entonces, ¿qué es lo que hace José cuando, después de que interpreta ese sueño? Le pide un favor al copero. Dice el versículo 14. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien, y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Prácticamente le está diciendo al copero: intercede por mí, por favor. Intercede por mí, por favor, a ese rey. Y es curioso porque fue el rey que con su ira echó a esa prisión al panadero y al copero. Eso lo vimos en el versículo 1 y versículo 2. En cambio, José fue echado a esa misma prisión, pero por la ira de Potifar, el capitán de la guardia, por un crimen que él no cometió. Eso lo vimos en el capítulo anterior. Entonces José fue encarcelado injustamente porque la verdad es que él no tuvo un juicio justo. Él no pasó por el juicio del faraón. Es el faraón, el rey, la autoridad quien dictamina quién es el que va preso a esa casa. Y es por eso que dice José que ahí fue echado. Y por algo dice que la cárcel era de los presos del rey. ¿Por qué? Porque el rey ese era el que los encarcelaba. Él ordenaba eso. Entonces vemos que José expresa su deseo de salir de la prisión. Y lo curioso es que lo llama esta casa. Sin embargo, Jesús en su oración sacerdotal en Juan 17:5 pidió al Padre estar junto a Él con la gloria con la que Él tenía desde antes de que este mundo existiera. Él anhelaba volver a su hogar. El cielo era su hogar. Y el cielo también debe ser nuestro hogar como peregrinos y extranjeros, mirando más las cosas de arriba donde está sentado Cristo Jesús que las cosas terrenales. José explica que él fue secuestrado de la tierra de los hebreos para estar en esa casa. Mas Dios dio a su Hijo al mundo para no condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de él. José apela a inocencia, siendo preso ahí injustamente. Mas Jesús, el justo, que nunca cometió crímenes, que nunca hubo engaño en su boca, que nunca cometió pecado, que Él es el santo y el perfecto. Él se quedó aquí en esta prisión como el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él es nuestro abogado que intercede por nosotros, a diferencia de José que buscaba que el copero intercediera por él. Luego sigue el sueño del panadero en versículo 16. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José: yo también vi en mi sueño, y he aquí, había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza, y sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón, y las aves se lo comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces José respondió y dijo: esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días Faraón te quitará la cabeza de sobre ti, te colgará en un árbol, y las aves comerán tu carne. A lo mejor este hombre pensó que le iría igual de bien como el copero. En el sueño alude que la primera cesta que tenía, todos los manjares, los más deliciosos manjares de pan sobre la cabeza del panadero. Y claro, el panadero de quien es la cabeza es el mismo panadero que está soñándolo.
Él presume que ofrece al faraón lo mejor de su obra y de su oficio. Sin embargo, su mejor pan no lo calificó para estar en la presencia del rey. Su mejor pan no lo calificó para estar en la presencia del rey. Igual nosotros, aún nuestras mejores obras no nos califican para estar delante de la presencia de Dios. Son como trapos de inmundicia delante de Él. Y aun si ofrecieras lo mejor a Dios, sin Cristo, eso no es nada. Sin Cristo, eso no es nada. El pan que estaba sobre su cabeza significa que su producto se queda con Él. Ya no sale de Él. Ya no iba a servir para nada más. Y si nos fijamos bien, las aves que comen el pan se relaciona con las aves que comen la carne del panadero, versículos 17 y 19. El pan entonces es un símbolo de la carne, del cuerpo, y las aves que lo comen es un símbolo de muerte. El pan, como tú y yo ya estamos meditando en esto, prefigura también a Cristo Jesús. Jesús dijo la noche antes de morir, cuando partió el pan con sus discípulos, que su pan, ese pan, simbolizaba su cuerpo. Él es el pan de vida y su cuerpo sería desmenuzado, sería sacrificado. Pero también Él dijo que el que a Él viene no tendrá hambre y el que en Él cree no tendrá sed nunca más. Juan 6:34. Descendió del cielo precisamente para hacer la voluntad del Padre. Todo lo que el Padre le da, vendrá a Él y de ningún modo le echa fuera. El que cree en Él no se va a perder nunca, sino que tendrá vida eterna. Y Él mismo tiene el poder de hacerte resucitar el día final. Amado, nada de tus obras te harán ganar el favor de Dios, porque la salvación es por gracia. Jesús es la expresión máxima de la gracia de Dios, por lo que te exhorto a que vayas a Él en fe y en arrepentimiento. Notamos que en este capítulo entonces señalan al pan y al vino como los elementos de la Santa Cena. Sin embargo, la Santa Cena es el anuncio de la muerte de Cristo hasta que Él venga. El regreso de Jesús es un motivo por el cual tú y yo podemos celebrar. Y eso es lo que veremos en nuestra tercera porción, en nuestro tercer punto. Un banquete. Un banquete. Dice el versículo 20. Y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, este hizo un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero y éste puso la copa en manos de Faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos tal como les había interpretado José. Se nos dice que el faraón preparó un banquete por su cumpleaños. Y nótese que el banquete era preparado para celebrarlo junto con todos sus siervos. Con todos sus siervos. Así que llamó ante su presencia al panadero y al copero. Pasaron los 3 días de haberse tenido esos sueños que ellos tuvieron. Al copero lo restauró de su servicio, mientras que al panadero lo mandó a ahorcar. ¿Por qué a uno lo perdonó y a otro lo sentenció a muerte? ¿Por qué a uno lo condenó y a otro lo sentenció a muerte? Porque Él decidió dar misericordia a uno y no hacerlo a otro. Y esta misericordia el rey la expresa al invitar a todos sus siervos al banquete para celebrarle a Él y poniendo al copero en su servicio. De igual modo, Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Eso es lo que dice en Romanos capítulo 9, versículo 15.
y tiene compasión de quien quiera tener compasión. Así que no depende del que quiera ni del que cobre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Hay algunos que dicen que Dios no es justo al obrar de esa manera. Pero si tú pides justicia, no sabes lo que estás pidiendo. Porque al pedir justicia es que tú puedes irte al infierno por causa de todos tus pecados. Y continuando con esa misma línea de pensamiento en Romanos capítulo 15, versículo 16, que Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Podemos ver que ambos siervos ofendieron al rey. Ambos siervos recibieron la ira del rey. Ambos siervos fueron encarcelados. Y ambos siervos fueron llevados ante la presencia de ese rey. Pero a uno le extendió misericordia y a otro lo envió a destrucción, mandándolo a ahorcar y que fuera comido por las aves. Dice en Romanos capítulo 9, versículos 21 y 22. ¿Por qué causa pasa eso? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aún dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, su autoridad, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Ellos también eran vasos. Uno era de uso honroso. Dios preparó de esa masa, de aquella masa que era inmerecida, que no merecía el favor de Dios. Y sin embargo la destinó a ser un vaso honroso para participar en el banquete. Y Dios destina aquellos vasos de ira para su propia destrucción. Y es lo que vemos aquí, la elección incondicional de Dios, que Dios muestra misericordia sobre esos vasos de honra. Y esto debe de hacernos entender y llevar que el privilegio de que Dios nos haya mirado en nuestra bajeza, en nuestra debilidad y aún en nuestro pecado. Y a pesar de nuestro pecado, Él es quien nos hace sus siervos. Él es quien nos pone como vasos de honra delante de su presencia. Esto nos debe dar un sentido de admiración, de agradecimiento, de amor, de devoción y de paz, de adoración para Él. ¿Por qué? Porque grande ha sido su misericordia y sobreabundante su gracia para con nosotros. Entonces en Cristo Jesús, recordemos que en Él han sido pagados todos nuestros pecados, y así como el rey de Egipto juzgó al copero y al panadero, así también vendrá el día del juicio, en el que todas nuestras obras, todos nuestros pecados serán expuestos a la luz de su justo juicio. Lo que yo te pregunto, ¿estás vestido de la justicia de Cristo? ¿Ya le creíste a Él como tu Señor y Salvador? ¿Estás preparado para ese momento? Porque Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Y después el juicio. Pero vemos otra cosa aquí, que los que son sus siervos, aquellos que fueron alcanzados por gracia, son invitados a participar en el banquete. Esos vasos de honra fueron invitados a participar en el banquete del Rey celestial, para celebrar al único Rey, que es nuestro Señor Jesús. Porque la salvación es del siervo y a Él es exaltado. La salvación le pertenece al Cordero de Dios. Cristo dijo en su Santa Cena en Mateo capítulo 26, versículo 29. Y les digo que desde ahora no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes
con ustedes en el reino de mi Padre, en el reino de mi Padre. Beberemos el fruto de la vid con Jesús, en el reino de su Padre, en la boda del Cordero. Ahí celebraremos su victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás y sobre el mundo. Cantaremos alabanzas y cánticos nuevos a aquel que realmente nos salvó. Bienaventurado todo aquel que coma el pan y beba el vino en el reino de Dios. ¿Tú crees en estas promesas? ¿Tú crees en esta esperanza? Dice el versículo 23, volviendo a nuestro texto, en Génesis 40. Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Este capítulo termina con una nota triste. El copero se olvidó de José. El copero se olvidó de José. Ahora, siendo José una figura de Jesús, nosotros también nos olvidamos de él. También nosotros nos olvidamos de Jesús. No solamente los incrédulos se olvidan de Dios, también su iglesia. Nos olvidamos de Jesús cuando estamos más tiempo en las redes sociales que estudiando su palabra. Nos olvidamos de Él cuando preferimos pasar mucho tiempo viendo televisión u otras cosas que nos entretengan en nuestra carne, cuando deberíamos pasar tiempo en oración y de rodillas. Nos olvidamos de Jesús cuando queremos estar más tiempo con los amigos del mundo que pasar un tiempo de comunión con los hermanos de la iglesia. Nos olvidamos de Él cuando preferimos estar acostados en la cama antes de ir y correr pronto a celebrar el día del Señor. Nos olvidamos de Él cuando nos fastidiamos de escuchar una y otra vez el Evangelio. Cuando la realidad de las cosas es que nunca tenemos suficiente de Jesús, en el sentido de que siempre tenemos necesidad de Él. Siempre tenemos necesidad de Él. Por tanto, examina tu corazón. ¿Te has olvidado de Él? Porque aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13, versículo 5. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Mi presencia estará contigo y te daré descanso. Éxodo 33, versículo 14. Amado, si te olvidaste de Jesús, arrepiéntete y confiesa tu pecado. Pero no olvides que Él no te olvida, porque te tiene seguro en el hueco de su mano. Seamos agradecidos porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor con su gracia. Tanta gracia que nos da realmente no la merecemos. Hemos visto 3 presos y aprendimos que Dios en Cristo Jesús juzga, perdona y salva, y que en su gracia dependemos de Él para servirle a Él y a los demás. Hemos visto 2 sueños y que a través del sacrificio de Jesús nos ha hecho cercanos al Padre. Y hemos visto un banquete, que somos invitados al banquete celestial para celebrar a aquel que nos rescató. Si tú lees la parábola de los talentos en Mateo 25, nos dice que hay siervos fieles o vasos de honra y hay siervos malos o vasos de deshonra. Unos entran en el gozo de tu Señor, otros van a las tinieblas de afuera donde está el lloro y el crujir de dientes. ¿A quién le estás confiando tu alma? ¿En quién has puesto tu esperanza? ¿En quién está puesto tu destino eterno? Jesús es quien hace la diferencia en nuestro destino eterno. Ven a Él para que goces de la vida eterna que te espera. Cree en aquel que se humilló hasta lo extremo para rescatarte de la prisión en la que estabas.
Clama para que te conceda arrepentimiento y te permita ser siempre fiel para Él por el resto de la eternidad. De tal manera que tú lo celebres y digas, solo a Dios la gloria. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque en Cristo Jesús tenemos esa esperanza. Hemos visto que a la luz de tu palabra, ni nuestros sueños, ni nuestras metas, ni nuestras credenciales o títulos son suficientes para vivir eternamente. Porque nadie puede vivir eternamente, Señor. Y nos has recobrado esa conciencia de que en tus manos están nuestros tiempos, en tus manos están nuestras vidas. Y es mucho mejor tu misericordia que la vida, Señor. Te damos gracias por esas misericordias que son nuevas cada mañana, la cual nos das en Cristo Jesús, que en Él ha sido apartado tu ira y tu juicio y tu condenación eterna sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, porque esa misericordia que la has prolongado a favor nuestro, no la merecemos, porque hemos sido ingratos, infieles y muchas veces rebeldes a tu voluntad, Señor. Pero te damos gracias porque tenemos la confianza de que tú eres el que nos hiciste como vasos de honra, cuando pudimos ser vasos de ira preparados para destrucción, a una vida sin ti en toda la eternidad. Gracias, Señor, por darnos la conciencia de que tenemos paz en Cristo Jesús y descansamos en su muerte, en su vida y en su resurrección. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Que esa misma esperanza nos haga celebrar hoy y en la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén.